Vamos a la palabra de una vez. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. En el 2019 vive con propósito, es el tema que compartiremos hoy. En el 2019 vive con propósito. Estamos empezando el año, probablemente la primera conferencia a la que vienes, y esto es importante. ¿Lo tiene? La Biblia dice, Colosenses 1:16, ahí donde está sentado, léalo, ahí van a aparecer en la pantalla. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Dios. No tenemos duda de eso. Dios creó todas las cosas. Usted no se creó, a usted lo crearon. Usted no se hizo, a usted lo hicieron. A usted es el resultado de Dios. Dios te creó. No te hiciste, te crearon. Empecemos por esta premisa, por favor. Para poder entender esto que voy a hablar, tenemos que partir de ahí. Que no me hice yo y no existo para mis propios planes, porque no me creé yo. A mí me hicieron. Y el que me hizo con un propósito. Y de eso voy a hablar. Estamos iniciando el año y es común iniciar el año con metas. ¿Cuáles fueron tus metas de fin de año? ¿Cuáles fueron? ¿Qué dijiste este año? Voy a bajar de peso. Todos los años hacemos la misma y la volvemos a repetir. Este año voy a bajar de peso, o este año voy a estudiar, o este año voy a empezar esto, o este año voy a ser una mejor persona, o yo no sé qué. ¿Cuál será tu meta? Pues está bien. Fíjese que es importante el propósito en su vida, y quiero que me entiendan esto. Se ha estudiado poco acerca de la necesidad de propósito. Desde 1960 en adelante se empezó a darle más fuerza acerca de buscar la importancia de la percepción en diferentes áreas de la necesidad de propósito. O sea, cómo se percibe la vida de acuerdo a que si tienes propósito o no. Y en los últimos años, la última década, tal vez las últimas 2 décadas, se ha hecho toda una explosión acerca de esto. Se ha dado mucho mayor énfasis al respecto, ¿verdad? Acerca de la importancia de tener una vida con propósito. Y se le ha dado mucho énfasis. Pues quienes tienen un menor sentido en sus vidas suelen experimentar cosas más negativas: ansiedad, vergüenza, tristeza, mayores niveles de estrés, depresión, desesperación, ideas suicidas. Todo eso son resultado de la falta del propósito en la vida, de no tener propósito. Por otro lado, los resultados también han mostrado que mucho del consumo de alcohol y de drogas y de otras conductas antisociales generalmente son relacionadas a la falta de vivir sin propósito. También es importante notar que el mayor sentido de la vida implica manejar mejor los eventos traumáticos y mayor bienestar. O sea, cuando tenés propósito en la vida, se maneja mejor los momentos traumáticos en la vida. Las cosas que nos aparecen, las cosas difíciles, cuando hay propósito, usted las supera mejor, se lleva mejor. El efecto positivo también es parte de la gente que vive con propósito. Adecuado afrontamiento, felicidad, paz, un montón de cosas suceden cuando usted vive con propósito. Entonces, en síntesis, podemos decir que tener una vida con propósito es un buen negocio. Y ahorita lo voy a ver más adelante. ¿Cuál debería ser el propósito de este año? Si bien todas las metas serán importantes en la vida, y claro que lo serán, el mejor propósito de su vida es cumplir el propósito de Dios.
Es cumplir aquello para lo cual Dios te hizo y te formó. Hoy vamos a enfocarnos en la parte más importante de su vida. Nos vamos a enfocar en el propósito, para entender el significado de nuestra vida. Porque la peor tragedia que le puede pasar a alguien, lo peor que puede vivir una persona, es vivir sin saber por qué vivió. Es morirse sin saber por qué estuvo en la tierra. Es morirse sin saber por qué está aquí. Entonces vamos a aprender acerca de eso. Lo primero que vamos a aprender es esto: la importancia del propósito para mi vida. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante el propósito de Dios para mí? ¿Por qué debería ser lo primero que debo de buscar ahora en el 2019? Bueno, en la tierra hay 6.7 mil millones de personas. El 90% de esas personas van a morir sin saber por qué vivieron. O sea, se van a morir sin saber ni por qué estuvieron aquí en la tierra, ni qué pasaron a hacer aquí. Usted no es un accidente de la vida. Dígale a la persona que está a su lado: usted no es un accidente de la vida. La cara de... No, usted no es un accidente de la vida. No somos un accidente de la vida. Usted no nació porque su mamá y su papá tuvieron una noche de copas locas y nació usted. No. Usted nació porque había un propósito para usted. A ver, no me respondan, ¿cuántos de los que están aquí no debieron haber nacido? La mamá le dijo: usted nunca había nacido, estábamos planificando, tenía la T de cobre, ¿y dónde está usted? Orejón aquí. ¿Cuántos de los que están aquí nunca debieron haber estado? No. La mamá se fue y se pegó una aventurilla para ir y vayan a nacer el chiquillo, papi, aquí está. Nació. Nunca debió haber estado, pero está, porque nosotros no somos el plan de papá y de mamá, nosotros somos el plan de Dios. Alábelo. Usted es el plan de Dios. Eso lo entendí yo hace mucho tiempo, cuando me di cuenta que mi papá no era mi papá, y entendí que no era el plan del papá y de la mamá, era plan de Dios. Los hijos no son goles. No es que se me vino, a usted se le vino, pero a Dios no. Dios sí sabía que ibas a nacer y dónde ibas a nacer y quién iba a ser tu papá. Es más, dijo en el país donde ibas a vivir y todo lo que ibas a vivir, todo lo tiene Dios planeado. Así que usted no es un accidente. Tener propósito en la vida es lo mejor que a usted le puede pasar en la vida. Usted necesita tener propósito, lo ocupa. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Mire, en el 2015 La Nación dio un artículo acerca de, dice así el artículo: tener propósito en la vida puede hacerte que vivas más. Y lo que hicieron fue un artículo de la Escuela de Psicología de la APS. Hicieron una investigación. Hicieron una investigación donde estudiaron a 6,000 personas durante 14 años. Y les siguieron el paso a las 6,000 personas durante 14 años. En esos 14 años se murieron 569 personas. Factor común de los 569, aunque habían otros tipos de patologías y cosas, factor común de esos 569 personas, ¿sabe cuál era? No tenían propósito, no tenía sentido su vida, no sabían para dónde iban. Así que a usted le conviene tener propósito en la vida si quiere vivir muchos años más, porque los que no tienen propósito en la vida se mueren rápido. Pero si usted tiene propósito en la vida, tiene por qué vivir, tiene por qué levantarse, tiene por qué luchar, tiene por qué pelear adelante. Usted tiene mucho por qué hacerlo, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso. En el estudio que hicieron, los investigadores vieron que estos resultados se vieron en diferentes edades, no solo en personas adultas mayores. O sea que para todos va igual. No era que se morían los viejitos, no, para todos. La gente que tiene propósito dura más. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios te creó, Dios te hizo así. Dios te hizo con la necesidad de vivir con propósito. Dios te hizo con la necesidad de vivir con propósito. Escuche, no tus planes, el propósito de Dios. Y tenga cuidado con eso. Porque el asunto no son tus planes, el asunto es el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que hace sus propios planes. Y está bien, no quiero decirle que esté mal. Y lo que pasa es que cuando se terminan tus planes,
Alguien dice, bueno, mi plan es casarme con esta trompuda o trompudo. Con este me voy a casar. ¿Y cuando te casas qué? Mi plan es estudiar y tener una carrera. ¿Y cuando termina la carrera qué? Ese es tu propósito de vida. ¿Eso es lo que quieres hacer? Por eso hay personas que cuando ella se va o él se va, se mueren. Me muero, me mato un chancho. Decía, me mato si te vas. Porque el propósito, alguien me dijo un día, le pregunté, dime el propósito de tu vida. ¿Y sabe qué me dijo? Me dice, el propósito de mi vida es criar a mis hijos. Y le digo, ¿y qué va a pasar cuando se vayan? Por eso es que hay un montón de personas que cuando terminan pensionados, terminan muertos porque se les acabó el propósito. Pero el propósito de Dios no. Por eso dice la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora se lo voy a leer en otra versión para que lo entienda. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Usted puede tener muchos planes en este año, perfecto, pero le voy a decir, lo que necesitas buscar es el propósito de Dios antes de poner tus planes. Porque la Biblia dice que que propósito es más importante que planes, y que propósito es más poderoso que planes, porque lo que se cumple es el plan de Dios. El propósito de Dios es lo que se cumple. Entonces usted tiene que alinear su vida al propósito de Dios. Puedes tener muchos planes para este año, puedes estar viviendo diciendo voy a hacer eso, está bien, hágalo, pero si quieres hacer algo relevante en este año, busca el propósito de Dios y alíñate a su propósito. Antes de hacer planes, pídale a Dios cuál es el propósito. Dios dice, antes de que hagas planes, pídame a mí. No es al revés. Es que a veces parece que Dios existe para nuestros propósitos y Dios no existe para nuestros propósitos. Nosotros existimos para los propósitos de Él. Entonces, haces el negocio y después le dices al Señor, ¿será esto lo que quieres, Señora? Sácame esto, ayúdame. No, pero no le preguntó a Dios antes. ¿Será con esta que me voy a casar? Y se juntó. Y ahora, Señor, ayúdame. No, tenía que preguntarle antes. Primero es el propósito de Dios. Diga conmigo, primero es el propósito de Dios. Porque propósito es más importante. Si quieres agradar a Dios, debes de descubrir el propósito por el cual existes. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? Cumple el propósito de Dios. Cumple el propósito de Dios. Qué bueno que es eso. Vea, yo quiero que mis hijos estudien. Espero que mi hija Madden estudie, Jared, todos estudien, sean profesionales y tengan. Quisiera que lo hicieran, pero le voy a decir. Y ahora lo pensaba mientras Madden le encantaba. Mi mayor sueño es que mis hijos le sirvan al Señor. Ese es mi mayor anhelo. Ojalá que tengan recursos y Dios los provea, pero mi mayor sueño es que le sirvan al Señor. Porque si el asunto fuera plata, los de dinero serían los más felices. Pero soy pastor y durante 15 años y he tratado con un montón de gente. Y sé las desgracias que viven matrimonios de ricos, y sé los problemas que viven la gente de plata, y sé la desgracia que vive un montón de gente que pura apariencia y pura cosa, y por dentro están vacíos y llenos de problemas. Porque eso no es. Lo que necesitas es el propósito de Dios. Si el pan para ti es una bendición, cómalo con alegría, dice Eclesiastés. Porque ese es el todo del hombre, que coma del fruto de su vida, de su trabajo. El propósito de Dios es lo más importante que necesitas hacer. Por eso, una vez que sabes que existes para un propósito, lo segundo que necesitas hacer es alíñate al propósito de Dios. Tienes que alinearte a su propósito. Tienes que saber que hay un propósito y yo tengo que alinearme a Él, buscarlo a Él. Primero, debemos entender, dice Efesios capítulo 3, versículo 11, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Póngame atención acá. El propósito de Dios, para que empecemos por ahí, el propósito de Dios es eterno. ¿Puede repetir eso conmigo? El propósito de Dios es
¿Sabe qué quiere decir eso? Que el propósito de Dios trasciende el 2019. Va más allá del 2019. Traspasa el 2019. El propósito de Dios va por encima de eso. Y yo a menudo escucho, veo gente que, pues algunos con una idea dizque profética, podría ser, depende de cómo se mire, pero que usted los oye diciendo, año 2019, año del ensanchamiento, año 2019, año de la conquista, año 2019, año de la cosecha, año 2019, año de esto y aquello. Pues está bien, creo que no está mal, me parece algo inspirador, animador, pero no va a ser solamente la conquista, va a ser el año de la sanidad, va a ser el año del crecimiento, va a ser el año de la integridad, va a ser un año de un montón de cosas. ¿Y por qué digo yo esto? Porque ya el propósito eterno de Dios fue hecho, ya está establecido para usted. Hay un propósito eterno para su vida y para mi vida. Ya está realizado, ya está hecho. ¿Qué les toca a usted y qué me toca a mí? Inventar el propósito. No, usted no inventa nada. Ya el propósito fue realizado. Cristo lo realizó en la cruz del Calvario. Le toca a usted y a mí alinearlos a su propósito, a su pacto y a su idea profética. Es más, quiero decirles algo. Ya el 19 está cocinado. O sea, ya está hecho. Algunos dicen, el 2019 empezó y las hojas están en blanco. Vamos a empezar a escribir lo que haremos. No, vea, le voy a decir, el 2019 ya está escrito. Todo está escrito. ¿Sabía usted eso? Todo está escrito, todo está hecho, todo. El Salmo lo dice que antes de que naciéramos Él nos vio en el vientre y estaban en su libro escritas todas las cosas que iban a pasar. Todo está. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Pues léalo en la Biblia, búsquelo, lea la Biblia y usted se va a dar cuenta. Isaías capítulo 46, léalo. Isaías 46 versículo 9. Dice la Biblia: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Siga leyendo, siga leyendo. Que anuncio lo por venir. ¿Desde dónde? Desde el principio. Anuncia lo por venir desde el principio. Lea la Biblia, léala. Y desde la antigüedad, lo que aún no había sido hecho. Dios dice, yo anuncio desde que antes se ha hecho. O sea, antes de que se ha hecho yo lo anuncio. ¿Por qué lo puede anunciar? ¿Por qué lo puedes? Porque ya está terminado, ya Él lo vio, ya Él sabe cómo termina. Es más, ya Él sabe cómo termina tu película. Ya Él sabe cómo va, ya está determinado. Yo quiero que sepa esto. Estamos en una idea profética. Estamos en un tiempo profético. Todo lo que está pasando, Dios ya lo sabe, ya lo entiende. Está armado, diseñado. ¿Por qué? Porque hay una idea profética. La maldad tiene que crecer. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando es algo que Dios lo dijo, está establecido. Y el 2019 está hecho ya de Dios. El consejo de Jehová permanecerá. ¿Alguien está aquí? Ahora, si ya está hecho, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué le toca a usted y a mí? ¿Inventarlo? No. A usted y a mí nos toca alinearnos a la voluntad del Señor. A usted y a mí nos toca alinearnos al propósito de Dios. No sé si me estoy dando a explicar. O sea, no invente nada, dígale a Dios qué es lo que tú quieres que ya haga, cuál es el negocio que tú quieres que yo haga, con quién me tengo que casar, qué tengo que hacer. No sé qué traerá, no sé qué vendrá, pero ya está hecho, ya está realizado. Dios ya lo tiene establecido y tiene establecido todo. A usted y a mí nos toca alinearnos a ese propósito. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este año? Ya hay un propósito. Habrá gente que se va a alinear al propósito y otros que no van a alinearse al propósito y van a seguir en sus propios planes. ¿Y sabe qué pasa cuando usted hace sus propios planes? Te casas con la persona que nunca debiste de casarse. Haces el negocio que nunca debiste haber hecho. Te metes en problemas que nunca debiste haberte metido y estás enredado un montón de cosas por hacer tus propios planes. Pero cuando te alineas al propósito de Dios, te asegura la bendición de Dios.
Y este año va a ser un año de ensanchamiento, dígame, para aquellos que se alinean al propósito de Dios. Este año será un año de prosperidad. ¿Para quién? Para aquellos que se alinean al propósito de Dios. Será un año de bendición para los que se alinean al propósito de Dios. Ya todo está hecho. Por eso Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No había nacido y ya sabía que era un profeta. No había nacido, pero ya Dios sabía lo que venía. ¿Qué vendrá este año para tu vida? ¿Qué traerá Dios este año? Nos toca a nosotros alinearnos a su propósito, a su plan. Ahora, esto me lleva a la última parte. ¿Cuál será ese propósito? Les voy a dar una luz para que usted lo pueda entender. Les voy a dar un poco de luz para que lo entendamos. Hay un propósito que es particular y hay un propósito que es general. El propósito particular es aquello por lo cual usted nació, que solo usted va a poder hacer. Solo a usted le toca, nadie más podrá hacerlo. Te corresponde a ti, es el propósito particular, aquello por lo cual usted nació, aquello para lo cual usted existe, aquello por lo cual usted está, es el propósito particular. Y hay un propósito general que es el de todos. El propósito particular es aquel propósito, como le voy a poner un ejemplo, como el de José. ¿Se acuerdan de José? Del joven José, el de la Biblia, el hijo de Jacob. Tenía Jacob 12 hijos y entre esos 12 apareció José, que era el penúltimo. Era un joven, 17 años. A los 17 años tiene un sueño. Y en el sueño Dios le revela su futuro y le dice cómo va a ser. Qué bonito sería que Dios nos dijera así todo. A él le dio el mapa. Y le dijo, bueno, ¿y cómo se lo reveló? Le apareció un manojo de trigo y habían 10 manojos más y todos los demás me adoraban, me servían. Eso tuvo un sueño, se despertó y llamó a los hermanos y le dijo: tuve un sueño, mi manojo era más grande que el de ustedes y todos ustedes me servían a mí. Los hermanos se le revolvieron las tripas y nunca más lo volvieron a hablar, lo iban a matar y toda la cosa. Se vuelve a dormir y tiene otro sueño. Ahora, el otro sueño era que la luna, el sol y las estrellas también lo servían. Se levanta y llama al papá y le dice: papá, tuve otro sueño y ahora son la luna, el sol y las estrellas y todos me sirven. El papá se revuelve las tripas también y dice: te amo, pero ¿qué le pasa? Se está volviendo loco. ¿Será que le vamos a servir a vos? ¿Qué pasa? Y dice: no sé, pero tuve un sueño y Dios me reveló eso. Le reveló el sueño. Era el propósito de él. Era el propósito. Y Dios le dio el sueño. Un sueño que después se cumplió. Llegó a ser el segundo después de Faraón y los hermanos llegaron donde él. El papá llegó donde él y todos le sirvieron a él. El propósito se cumplió. Pero en el sueño le reveló nada más una parte. No le reveló todo el sueño. Por eso cuando me dicen: este es el año de prosperidad y este es el año de ensanchamiento, todos dicen amén. Pero también este año será el año de las broncas. Y vas a tener un montón de broncas. Por eso cuando alguien dice: ese es el año de ensanchamiento, el año de bendición, y la semana que viene se le quiebra el carro, el motor. ¿Pero qué pasó? Pero no era el año de ensanchamiento y el año. ¿Y qué pasó con este? Yo quiero que me entienda esto. Porque José recibe el sueño y la visión, y entonces él va tras el sueño y la visión. ¿Y sabe dónde empieza? En un pozo. Y ahí lo dejan sus hermanos olvidados para que se muriera. Y él se queda viendo al pozo seguramente para arriba y dice: pero esto no fue lo que yo vi. Y si lo que estás viendo no es lo que Dios te dijo que ibas a hacer, lo que estás viendo es temporal. Eso va a pasar. De ahí lo sacaron unos mercaderes, lo vendieron y de pronto se encuentra como esclavo, vendido como esclavo. Lo rapan y lo dejan pelón allá en Egipto y de pronto se encuentra ahí como esclavo. Y de pronto se queda viendo y dice: qué raro, esto no fue lo que yo vi. Es que si lo que estás viendo no es lo que Dios te dijo que ibas a hacer, eso es temporal. ¿Y sabes dónde termina el hombre? En la cárcel. Porque la mujer lo acusa de violación. Termina en la cárcel. ¿Qué le había dicho Dios que iba a hacer? Grande. Y el sol y la luna y las estrellas lo iban a servir. Y los manojos pequeños lo iban a servir. Grande. ¿Pero dónde termina? En la cárcel. ¿Cómo podrían ser las cárceles de ese tiempo? Húmedas, oscuras, llenas de ratas. No estamos hablando de las de hoy que tienen televisor y colchones y todo. No, era otra historia. Ahí termina ahí
el hombre que Dios le habló. Pero le voy a decir algo, en todo el proceso, desde que estuvo acá hasta donde terminó, fue un hombre fiel al propósito de Dios. Y no importa dónde estaba, en el pozo, donde estaba, en la cárcel, donde estaba, él fue fiel a Dios siempre, al propósito de Dios. Y cuando tú eres fiel al propósito de Dios, lo que se va a cumplir es el propósito de Dios y no tus propios planes. Y ahí en la cárcel estaba el hombre que lo sacó de ahí, el panadero, para que fuera segundo del rey de Egipto, histórico hasta el día de hoy. En Israel todo el mundo sabe quién es José. ¿Sabe por qué? Porque fue un hombre que dirigió su vida hacia el propósito de Dios. Ese es el propósito específico. Pero además del propósito específico está el propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Es el propósito por el cual todos estamos acá. Por el cual todos estamos acá. Es lo que como cristianos le da sentido a nuestra fe. Es lo que le da la chispa, el toque a nuestra fe. Es el propósito general para todos. Muchos preguntan, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué desea Dios que yo haga? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué espera Dios que haga? Y de verdad que a veces es un poco confuso, porque aquí está todo lo que Dios quiere que tú hagas. En este libro está todo lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Pero tiene 66 libros, más de 40 autores, fue escrito en más de 1500 años entre uno y otro. Aquí está todo lo que Dios quiere que hagas. A ver, ¿qué sabes de este libro? Algunos de ustedes, decía yo ayer, no saben ni los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y algunos están rebobinando, a ver, allá, catequismo, catequesis. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Le pregunto, ¿cuáles son las 8 bienaventuranzas? Es muy difícil, no es tan fácil. Entonces Jesús sabía eso. Jesús sabía que había personas como ustedes y como yo que no íbamos a saberlo todo. Entonces lo redujo. Y lo redujo para que usted y a mí nos fuera fácil entender la razón por la cual existimos y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Lo redujo para que fuera sencillo. Y lo redujo en 2 textos. Y lo redujo a 2 versículos. Eso usted se los puede aprender de memoria si quiere. Lo redujo a 2 y dijo, de estos 2 se cumple toda la ley y los profetas. Primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 22. Dice Mateo capítulo 22 versículo 37. Léalo conmigo, ese es el primero. Dice, ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas dice, de estos 2 textos se resume todos los profetas y la ley. O sea, de alguna manera, ahí en ese texto está la esencia de lo que Dios quiere que haga. Ama a Dios y ama a tu prójimo. El propósito de Dios para tu vida, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero además hay otro texto que nos habla de nuestro propósito, de lo que Dios espera que hagamos. Y este texto es el texto de Mateo capítulo 28 versículo 19. Y dice así, por tanto, vayan, hagan discípulos ¿de qué? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siga. Enseñándoles a obedecer todos lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estos 2 textos bíblicos resumen la esencia de lo que Dios quiere que tú hagas. Resume la esencia, el propósito de este año está en esos 2 textos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas estos 2 años? En este año que viene, lo que quiere que haga está en estos 2 textos. Descúbrelos. ¿Sí? Lo primero que Dios quiere que hagas es esto. Ama a Dios. Mateo 22 dice, ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios más que a tu esposo, más que a tu esposa. Ama a Dios más que a tus hijos. Ama a Dios más que tu trabajo. Ama a Dios más que cualquier otra cosa. Ama a Dios más que cualquier cosa. Eso es lo primero que Dios quiere que haga. Ámelo a Él por encima de todo. Que sea lo primero en su vida. Que sea lo mejor que te pueda pasar. Ayer, el jueves, Henry predicaba acá y decía una predicación muy buena acerca de la obediencia. Y decía, ¿a quién quieres parecerte cuando termines este año? ¿A quién quieres parecerte cuando termines este año?
el 2019, ¿a quién quisieras parecerte? Yo me puse un poco espiritual pensando, bueno, quisiera parecerme a Cristo, pero me puse a analizar más profundamente y pensé en algo y le dije, dentro de mí pensé, yo quisiera parecerme a Wagner hace 23 años cuando le entregó su vida a Cristo, cuando empecé mi relación con el Señor. ¿Se acuerda cuando usted empezó su relación con el Señor? Hay gente aquí que empezó su relación hace 10, 15, 20 años o 5 años, un año. ¿Cuándo fue que usted empezó su relación con el Señor? Porque yo me recuerdo cuando empecé mi relación con el Señor, qué cosa más linda. Es algo que anhelo volver a retomar este año, porque qué maravilloso. Dice la Biblia, tenga cuidado de perder el primer amor. Y muchos de ustedes tuvieron una pasión, le sirvieron a Dios, amaban a Dios y dejaron todo y han estado ahí. Pues Dios quieres hacer algo bueno este año, ame a Dios con toda tu vida. Que nada impida que lo ames. Lo segundo que dice es, ama a tu prójimo. En otras palabras, sírvele a tu prójimo. Dios quiere que le sirvas. Hay un lugar donde Dios quiere que tú le sirvas a Él. Hay un espacio donde Dios quiere que tú le sirvas. Dios te hizo para que le sirvas. Estás aquí para servirle a Dios. Y hay un lugar donde tú le vas a servir. Por eso necesitas servirle al Señor. Lo tercero que necesitas es ser un discípulo de Cristo. Y hoy, el tema de hoy del ayuno es eso, discipulado. Y dentro de los puntos del discipulado hay un punto que diga que Dios siga transformando nuestras vidas. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. ¿Y que vamos de qué? De victoria en victoria. Así que tenga cuidado cuando usted se estanca. Usted tiene que ir siempre en constante crecimiento. Cristo tiene que crecer en usted. Y usted tiene que ir en constante crecimiento. Tenga cuidado cuando hay estancamiento, cuando dejó de crecer, cuando dejó de tener experiencia con Dios. Usted necesita ir creciendo en carácter, en madurez. Y por eso necesita ser un discípulo. Este año necesitas hacerlo. Pastor, ¿cómo hago esto? No va a llegar así como yo quisiera darles pastillas de madurez. Vamos a vender pastillas de madurez aquí. Estoy seguro que el atarantado que se le ocurra va a hacer mucha plata. Pero no hay pastillas para la madurez. Hay un curso que damos en la iglesia acerca de la madurez y enseñamos que la madurez es intencional. Que la madurez no se consigue por una experiencia religiosa. ¡Ay, qué experiencia! Eso qué linda, pero mañana se termina. La madurez es el esfuerzo cotidiano de crecer en Dios. Necesitas leer la Biblia, necesitas leer un libro, necesitas congregarte, necesitas estar con otros, necesitas ir a una casa de refugio, necesitas estar aprendiendo. Si quieres madurar, vas a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, este año no vas a madurar así porque vienes a la iglesia. Vas a madurar si te sometes y aprendes de Él. Lo cuarto que Dios quiere que hagas es que compartas el evangelio de Cristo. Dios espera que lo hagas. Dios espera que compartas el evangelio de Jesús. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las partes y enséñenles todas las cosas. ¿Sabe quién le toca esa tarea? A la iglesia, y no hay nadie más. No hay otro más, tenemos que hacerlo. Alguien tiene que estar en el cielo porque nosotros le predicamos. Yo pensaba un día sobre eso y decía, qué dicha que alguien me predicó y qué dicha que alguien le habló de Cristo a otros. Porque esa es una oportunidad maravillosa para ser salvos. Y si alguien lo invitó para venir acá, lo felicito y felicito a esa persona que te invitó, porque es una oportunidad para que conozcas del evangelio y te vuelvas a él. Y lo último que necesitas hacer es tener compañerismo. Dios te hizo para que tuvieras una relación de compañerismo. Y algunos dicen, sí, por supuesto, pastor, yo tengo compañerismo con los amigos de jerga del fin de semana. Pues no necesariamente ese compañerismo estoy hablando de un compañerismo cristiano, donde nos ayudamos unos a otros, donde tú ayudas a alguien y alguien te ayuda, donde tú edificas a alguien y alguien te edifica, donde tú exhortas a alguien y alguien te exhorta, donde tú amas a alguien y alguien te ama. De eso se trata. Son 5 razones por las cuales tú vives y este año debes hacerlas. Vamos a ver si se las aprende. Adorar a Dios, servir a Dios, ser discipulado, compartir el evangelio y tener compañerismo con otros, compartir con otros, estar con otros. Fuiste creado para eso. Dios te hizo para que cumpla sus propósitos, no al revés. Dios no existe para tus propósitos. Tú existes para los propósitos de Él. Solo cuando cumples sus propósitos, tu vida tiene plenitud. No importa lo que hagas este año, baje de peso, vaya al gimnasio, estudie o haga lo que sea. Este debe ser tu propósito para el 2019, cumplir el propósito de Dios.
Porque entonces todas las demás cosas tendrán sentido para tu vida. Si no, no. Alguien puede estar pensando, ¿cómo hago para empezar este 2019 a cumplir esos propósitos? ¿Cómo hago para iniciar esos propósitos de Dios en mi vida? Pues la Biblia lo enseña. La Biblia dice claramente cómo puedes empezar hoy tu relación con el Señor. Si tú no la tienes y si tú dices, este 2019 voy a empezar bien, este 2019 voy a meterme fuerte con esto, le voy a decir lo que dice la Biblia para que puedas empezar. Por ahí se empieza la puerta. Efesios capítulo 1 versículo 11 dice así: por medio de Cristo Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Le voy a leer otra versión para que me lo entienda mejor. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en que trabaja en todo y para todos. Solo en Cristo hay propósito. Escúcheme por favor acá. Mayor relación con Cristo, te ubicas en el propósito. Menos relación con Cristo, te sales del propósito y empiezas a hacer tus propios planes. Mayor relación con Cristo, te ubicas en el propósito de Dios para tu vida. Y entonces empieza a tener sentido la casa, los hijos, la familia, matrimonio, el trabajo, la iglesia, el servir. Todo tiene propósito. Menos relación con Cristo, empiezas a hacer tus planes, tus negocios, tus relaciones, tus amistades, tu futuro y un montón de cosas más. Tienes relación con Cristo, te ubicas en el propósito de Dios. Y así será siempre. O sea, lo que le quiero decir es que si no tienes una relación personal con Cristo, nunca te ubicarás en el propósito de Dios. Esto no es un asunto de venir nomás a la iglesia. Esto es un asunto de tener una relación personal con Cristo. Si no la tienes, hoy puede ser un gran día para que empieces. Le puedes pedir perdón a Dios, humillar tu corazón y Él te va a ayudar. Ahora, yo sé que aquí hay algunos que ya empezaron su relación con el Señor. Y quisiera que pudiéramos evaluarnos para ver cómo estamos. ¿Qué tal si hacemos una radiografía de lo que somos? ¿Qué pasaría si hubiera una radiografía espiritual para saber qué hay? Así como el del galán ahora, ¿ve? La radiografía. ¿Qué tal si hubiera una radiografía espiritual y le pasáramos al frente suyo para ver qué sale? Les decía yo ayer que el galán le sacó una radiografía a un gordote, no sé si lo vieron, un gordote. Sacó la radiografía y salieron 5 piñas de tamales en la panza. Si le hicieran la radiografía a usted espiritual, ¿qué saldría? No sé si vendan termómetros espirituales, no creo que lo hayan. Pero sería interesante poner un termómetro espiritual en la jeta de alguien, en la boca de alguien, el sobaco, para ver cómo anda espiritualmente, a ver qué tal. No, tampoco lo hay. Entonces encontramos una forma de cómo medirnos espiritualmente. ¿Cuántos quieren medirse a ver cómo andan? Le ponemos. Hagámoslo a ver cómo andamos. No, eso es entre usted y Dios. Si sale mal, de todas maneras ya usted sabe cómo anda. Pero sí es bueno para que se autoanalice, ¿le parece? Para que usted se pueda analizar. Y la única forma es evaluar de qué tan acertado estoy en los propósitos, qué tan cerca estoy de los propósitos. Sí, no es un asunto de cantar y portarse bien, es de los propósitos. ¿Qué tal si nos autoanalizamos nosotros mismos, a ver cómo andamos? ¿Le parece? Echémosle ganas, a ver, vamos a ver. Empecemos. Ojo. Vamos a evaluarnos del 1 al 10. 1, malísimo. O sea, estamos saliendo. 10, qué nivel, estoy hasta el final. Sí, 1 es como que la aguja se la tiró abajo. 10 es que se llenó el tanque y el tanque está arriba. ¿Estamos? Ok, vamos a ver. Adoración. Vamos a ver, del 1 al 10. Te hago una pregunta. No apunte nada hasta que yo le diga cuándo. ¿Está bien? Del 1 al 10. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de devocional? ¿Tienes un devocional con Dios? ¿Está Dios como centro de tu vida? A ver, ¿cómo está tu vida de santidad y de obediencia? Del 1 al 10, tu tiempo de adoración. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Llévelo en la mente. Algunos que no van a apuntar nada, lo van a llevar a la mente. Llévelo. Póngale el número. Del 1 al 10. Póngale un número. Número 2. No lo voy a enredar. Del 1 al 10. En adoración, ¿cómo andan? Ahora vamos a ver. En servicio, del 1 al 10. ¿Cómo está tu vida de servicio y de amor al prójimo? ¿A quién estás ayudando?
Estás compartiendo, estás sirviendo en algún ministerio, estás ayudando a alguien, estás compartiendo con alguien, estás ayudando a gente, estás sirviendo activamente en algún ministerio. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Discipulado. A ver, ¿cómo está tu relación de crecimiento espiritual? ¿Cómo va su crecimiento? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás teniendo un devocional? ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás creciendo espiritualmente? Del 1 al 10, tu vida con relación con el Señor, ¿cómo anda? Póngale del 1 al 10. A ver, en compañerismo, ¿cómo anda tu relación de compañerismo, tu sanidad? ¿Tu corazón es perdonador? ¿Es un corazón que perdona, puede relacionarse con las personas, va a un grupo pequeño, se relaciona con otros hermanos, está compartiendo con otros? Del 1 al 10, ¿cómo anda? Una más y termino. Evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir al Señor? O venir a la iglesia o acompañarte. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a otro que no tiene a Cristo? Del 1 al 10, ¿cómo andas? Sumen. Sume de una. ¿Cuánto le dio? Vamos a ver. Para que usted haya pegado el 100, tiene que haberle dado 50. Si le dio 50, es de otro planeta. No, es de esa pura vida, está perfectamente. Ahora, si le dio 25, lo que quiere decir es que usted tiene un 50. O sea que en la vida espiritual suya, si hubiera un termómetro, usted está a la mitad. Pero si le dio de 50 para abajo, hoy la cuenta está en números rojos, dijo aquel profeta. Ya abajo. ¿Cómo anda usted? Yo le quiero decir, tome su vida espiritual en serio en este 2019. Tome su vida espiritual en serio. Si quieres un año lleno de la plenitud de Dios, no necesariamente que tengas mucho dinero, o que no tengas problemas, o que no tengas adversidades o pruebas, pero sí la paz de Dios, la bendición de Dios que no añade tristeza, debes de cumplir los propósitos de Dios por los cuales existes.